Hoy en nuestro programa tenemos dos cortometrajes con personajes que están a la búsqueda de sentido. Uno enfrenta el dilema del proceso creativo y el otro explora en su interior tratando de encontrar la emoción que dé sentido a su vida. Esto es Corto y Queda y así comenzamos. Cortometraje 7 días. Guión y dirección, Pablo Gómez. Inspirado en el cuento homónimo de Silvia Quesada. Fotografía, Luis Emanuel Pérez. Arte, Víctor Vázquez. Director de audio, Carlos Alejandro Espinosa. Música, Diego Arturo Tortolero. Producción, Lucía de la Parra y Ketsi Navarro. Producción ejecutiva, Tiki Yáñez, Pablo Gómez, Silvia Quesada, Abelo Lachea y Cultura Jalisco. Con la actuación de Gloria Ceja. Duración, 10 minutos. Pablo Gómez, nuestro primer invitado, es licenciado en Letras, maestro en estudios cinematográficos, guionista y realizador freelance. Y es el realizador de este cortometraje del que hablaremos 7 días. Pablo, bienvenido a Corto y Queda. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Pablo, cuéntanos, ¿cómo fue que se originó la idea de 7 días? Bueno, yo tuve una estancia en Francia en 2008-2009. Y me llegó un libro de Silvia Quesada. Ahí se encontraba el cuento de 7 días. El cuento habla un poco de la soledad, de estar como en un lugar apartado. Y para mí, en el momento en el que me encontraba en esa época, me gustó mucho, porque aunque estaba rodeado de muchas personas, cuando estás lejos de tu país, hablando otro idioma, en cierto sentido también estás como muy metido en ti, muy como tortuga. Entonces yo lo sentí muy íntimo, muy profundo, y se me quedó en la mente ese cuento. Después viene una convocatoria al año siguiente más o menos de Qatar Films para hacer guiones que podrían ser llevados a la pantalla y que ellos te ofrecían la posibilidad de que tú los pudieras realizar. Entonces leí esa convocatoria, me vino de nuevo a la mente 7 días, hice la adaptación con la autorización de la escritora Silvia Quesada y bueno, y aquí fue seleccionado, aquí estoy ahora, así es. Pablo, tú que eres hombre de letras, siempre hay una dificultad en inspirarse o en tratar de trasladar la literatura o lo literario a las imágenes y al sonido que forman las películas. ¿Qué imágenes te vinieron a la mente? ¿Qué imágenes te inspiró la lectura de ese cuento que tú decías, esto puede ser también contado con una cámara? Bueno, creo que siempre hay un reto, como la traducción, como traducir de un idioma al otro. Son dos lenguajes diferentes, lo audiovisual y lo literario, pero aún así hay cosas que se rescatan o incluso cosas que se dicen desde otra perspectiva, desde mi perspectiva. Yo creo que primero pues es la visión que quiso dar la autora y luego mi visión que quiero dar yo desde lo audiovisual. Las imágenes que se me vinieron, bueno, fueron estas imágenes un poco frías al principio, un poco de espacios cerrados. Yo siempre en el corto lo fui viendo como algo que empieza con un close-up, así con algo muy cercano el rostro, pero que va abriéndose poco a poco, como es la personalidad del personaje, como es el mundo interior del personaje que va desde lo interior hasta lo exterior. Entonces, eso yo creo que fue lo que fui sintiendo principalmente, una expansión
del mundo interior del personaje y también del mundo exterior en el que se desenvuelve. Pablo, ¿qué tanto tuviste que transformar el cuento? ¿O se mantiene en líneas generales lo mismo? Creo que en líneas generales el cuento va avanzando de manera analógica. Es muy similar, pero el cuento a lo mejor al final es un poquito más sombrío, un poco ambiguo, por así decirlo. Yo mi cuento, mi corto, creo que lo dejo un poco más claro sobre lo que quiero decir sobre el personaje, sobre cuál es su destino, sobre cuál es su encuentro. Y me gustaba a mí dejarlo claro, o más o menos como más esperanzador en el video. Pero sí, creo que finalmente es una decisión. O sea, siempre hay que estar tomando decisiones. No lo quiero dejar como hermético, decir, esa tu interpretación. Creo que decidí hacerlo de esa manera y pues ha tenido buenos comentarios, creo. ¿Qué opinó la autora? A la autora le gustó mucho. De hecho, hace poquito reconoció su historia. Sí, hace poco presentó, de hecho, ella es doctora en letras y hace poco fue a presentarlo a Panamá. Habló precisamente acerca de la interpretación de un texto literario al texto cinematográfico. Yo creo que le gustó tanto que, bueno, lo ha estado trabajando ya desde una perspectiva incluso de la investigación literaria. Ahora háblanos de otra cosa. Ya tenemos una historia, ya tenemos a Pablo pensando en hacer una película. El proceso de preparación de esa película. Realmente este cortometraje viene a ser, en términos de la dimensión de la producción, tu primera realización, digamos, ya formal, ¿no? Exactamente, o sea, ya había hecho algunas cosas como ejercicios escolares, había estado en el diplomado de cine en el DIS y pues sí, había hecho ciertas cosas, pero no a este nivel en el que tenía 30 personas trabajando conmigo, no para mí, sino conmigo. Y pidiéndote que tú decidieras. Y que exacto, entonces sí fue todo un reto, aprendí mucho, hay muchas cosas pues de las que no me había dado cuenta. Es uno de mis pininos, pero yo me quedé como muy satisfecho porque, o sea, cuando hay un buen ambiente de trabajo, las cosas van fluyendo. Me habían dicho que a veces hay rodajes en los que terminas a las 4 o 5 de la mañana, pero nosotros terminamos a tiempo, bien, y yo muy satisfecho, pues, porque por algo hay que empezar y creo que empecé bien. Para tu gusto, bien. Sí. Pablo, vamos a hacer ahora una pausa, pero regresando vamos a ver tu corto y seguir platicando. Gracias. Entonces vamos a hacer la pausa y regresamos para ver 7 días de Pablo Gómez. Bien, antes de presentar el corto a usted, quiero preguntarle rápidamente a Pablo. Pablo, nos dijiste que el rodaje fue satisfactorio. ¿Cuántos días de rodaje tuviste para hacer esta película? Fueron 2 días. Prácticamente el rodaje principal fue un sábado y el viernes tuvimos una segunda locación donde estuvimos un par de horas. Entonces sí fue algo breve. Pero que fluyó. Pero que fluyó, exactamente, fluyó muy bien. Pues muy bien, vamos a ver ahora cómo fluye ya para usted el cortometraje 7 días de Pablo Gómez. Vamos a verlo.
de esta forma bajará de peso muy fácilmente. ¡Garantizado! Yo también. ¿Por qué me estás mandando postales? ¿Qué? ¿Quién habla? No te hagas. ¿Julia?
Ahora lee con atención y por favor no dejes de hacerlo. Busca una persona entre las que te rodean, en tu vecindario, en tu trabajo, en los sitios a los que acostumbras ir. Debe ser alguien que tú creas que ya perdió toda ilusión de ser feliz. Busca las postales, borra mis respuestas y escribe las tuyas. Ponlas debajo de la puerta de la persona elegida y sonríe. Ese alguien volverá a sentirse vivo por 7 días intensos y hasta puede ser que encuentre aquello que había decidido no volver a buscar. When I walk down your street, I'll come by just to see if someone will ever talk to me, will ever talk to me. But I think you just moved, and here I'll stay. Here I'll stay. Here I'll stay. Here I'll stay. When I walk down your street, I'll come by just to see one more time if it could fit me. If you could feel me, but I think you just moved, and here I'll stay. 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 Here Muy I'll bien, Pablo, pues acabamos de ver tu cortometraje y siempre me gusta preguntar esto porque nos da una idea también del trabajo de producción. ¿Cuál fue la primera escena que filmaste en esos 2 días de rodaje? Bueno, la primera escena precisamente fue el final, la escena donde ella está parada sosteniendo la carta. Y sí, o sea, fue chistoso porque la gente imagina que empezamos en el orden lineal, pero no es así. Y la última escena fue una escena en un baño que finalmente no salió en el corto, pero pues sí, o sea... Esa fue la última escena que filmaste. Sí, realmente. Al final de la jornada del segundo día de trabajo. Exactamente. Muy bien, Pablo, vamos a hacer una pausa. Otra vez se nos vienen avisos y vamos a esa pausa y regresamos para seguir conversando con Pablo Gómez sobre 7 días. Como asistente de dirección, ayudé a Pablo en diversas tareas que tuvieron que ver sobre todo con la lista de tiros. Todo, durante la etapa de la producción, que se llevó a cabo en un día, apoyé a Pablo con organizar todas las escenas tal cual como se iban a rodar y lo ayudé también con algunas cuestiones de producción para que todo pudiera llevarse a cabo en los tiempos adecuados, completando algunas escenas, descartando otras y bueno, pues teníamos que coordinar a cerca de 30 y tantas, 40 personas en esta producción. El reto principal fue el tiempo. El tiempo era nuestro enemigo en ese momento. Había una lista cercana de 58 tiros
que tuvimos que ir acomodando, algunos acortándolos, otros descartando, para poder llevar a cabo un cortometraje que a final de cuentas dura cerca de 7 minutos. Y parecía que no nos iba a alcanzar el tiempo, nos agarró incluso la noche, algunos no habíamos comido, lo que suele pasar en algunas producciones. Sin embargo, el orden con el que pudimos llevar a cabo todo el proceso nos llevó finalmente a un cortometraje y a una producción totalmente satisfactoria. Como cualquier producción donde se participe, siempre va a ser una satisfacción verlo ya como producto final, ver sobre todo la reacción de las personas en el evento donde se presentó. Fue muy bien recibido y da satisfacción porque aunque no siempre se puede jugar a ser el director, todos los roles dentro de una producción son importantes. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación con Pablo Gómez. Y Pablo, fíjate que voy a hacer un pequeño introducción a lo que te voy a preguntar. Seguramente tú ya lo conoces. Dice Tolstoy al inicio de Ana Karenina que la felicidad es siempre igual, que es en la desgracia donde está lo interesante. Y yo te voy a preguntar, como director principiante, ¿cuál fue tu coco? Es decir, ¿cuál fue lo que más miedo te causaba de todo, ya sea las cuestiones técnicas, el trato con el equipo? Cuéntanos de eso. Bueno, mi formación es de guionista, principalmente. Y aunque tomé, la maestría, varios diplomados en cine, las cuestiones técnicas sí generalmente no me llaman la atención. Conozco un poco de edición sobre todo, pero lo que es fotografía, audio, son cosas que se las dejo más bien a los expertos, y de eso trata precisamente el cine, pues de tener un equipo, de confiar en ellos y más o menos comunicarles lo que quieres transmitirles. Un poco también como Woody Allen, que escribe sus historias, las dirige, pero de lo técnico también no se mete tanto. ¿Pero qué les pedías tú? ¿Cómo te entendías con el fotógrafo, con estas personas que tienen que resolver lo técnico? Bueno, normalmente yo creo que es también como cuando empiezas a escribir. Hay ciertos autores que te gustan y de repente como que vas imitando el estilo hasta que vas llegando al tuyo. Yo había visto un corto que se llama De Mesmer con amor o T para dos, que la foto la hizo el Chivo Lubeski. Sí. Y la foto de ese corto en particular me gustaba mucho, por la luz, por el movimiento de la cámara, y eso fue lo que le dije un poco a mi director de foto. Mira, es un poco como esto, porque para mí eso me facilitaba como decir, como dar un ejemplo pues de lo que quería buscar, como tonos neutros al principio, al momento del rodaje, y ya se modificando un poco en la edición. Pero yo creo que es como por ejemplos, como por analogías por donde vamos como diciendo por dónde, aunque ese corto tiene otro tema completamente distinto. La técnica ahí está, y es la técnica por donde vamos avanzando, ¿no? ¿Cuál fue el momento del rodaje que te metió en crisis, que te puso en crisis? Bueno, ahorita Jorge decía, ¿no?, que aunque terminamos satisfactoriamente fue porque realmente fuimos acortando muchas cosas e incluso quitando tomas, tiros, y eso a mí ya me decía, ahorita tengo que modificar ciertas cosas para que al final tenga sentido. Fue precisamente eso, como decidir. Llegaban con la bandeja, con el guión, y a ver, ¿qué quitamos? ¿Cuál prefieres que quitemos? Y en esos momentos era como difícil, porque yo tenía que estar fijándome también en la actriz. Yo estaba más metido como en la actuación y tratando de no pensar tanto en lo técnico. Vamos a hablar de la actuación. Cuéntanos cómo fue la selección del reparto y particularmente el trato y la relación con la actriz, que es toda la película. Bueno, Qatar Films me ofrecía dirigir mi corto, pero además ofrecía muchas cosas como actores. Tienen una lista de actores muy, muy grande. Entonces invitaron a varios que tenían ahí y se acercaron como 3 o 4 actrices que yo estaba, con el perfil que yo estaba buscando. Gloria creo que fue la segunda o la tercera, no sé, que vi, y me gustó mucho su interpretación. Ella solamente había actuado en teatro, pero eso, no le quitaba como
esa magia, esa piel que ya traía de Julia, mi personaje. Entonces yo creo que con la lectura que hizo, con su forma natural de ser, fue como sentí que ella podía dar con el papel. ¿Qué tipo de indicaciones le dabas tú para que interpretara el personaje? Bueno, el corto recae totalmente en ella. Entonces, en escena sí era como, habíamos tenido un par de ensayos, o creo que nada más un ensayo, y todo salió como bien, como yo lo esperaba. En escena a veces nada más era como recordarle, porque estábamos grabando todo, pues no en orden, y a ella a veces se le olvidaba como el mood, el feeling que tenía que tener el personaje en cierta escena, y le recordaba, no, bueno, acuérdate, en este momento estamos grabando esto y es lo que tiene que transmitir, ¿no? Pero creo que lo hace muy bien así. A mí me gustó mucho. Ella era como una invitada de las productoras, y bueno, ella también quedó muy satisfecha después de tener su primera experiencia cinematográfica. Yo creo que en memoria a ella hay que comentar cómo fue después de la película su caso, ¿no? Bueno, ella, Gloria Ceja, ella al momento de estar grabando había tenido pues una lucha fuerte contra el cáncer, y al momento de grabar aparentemente ya estaba completamente sana, pero unos meses después le pegó otra vez esta pues dura enfermedad, y bueno, un mes antes de que pasara, bueno, su fallecimiento, porque ella falleció el año pasado, recibimos un premio a Mejor Director y Mejor Actriz aquí organizado por una organización local, y la vi muy contenta, la vi muy feliz, y de alguna manera el personaje de Julia retrata mucho también lo que era Gloria. Gloria era una actriz, una mujer que entraba y alegraba el set, con un alma muy, muy, muy grande, y pues como su personaje que termina encontrando a sí misma y se va de viaje, Julia también se fue sus últimos días a viajar al extranjero, y allá se fue a un mejor lugar. Muy bien. Por último, hablabas ahorita de una mención, un premio que recibió tu cortometraje. ¿En qué festivales o cómo has hecho la distribución? Pues mira, al principio tuvimos un poco esto limitado porque estábamos en el programa de 12 en 1 y esperamos filmar los 12 cortos. Al final no se pudieron filmar los 12. Pasaron más o menos como 2 años hasta que, bueno, los productores me permitieron como que yo estuviera moviendo el corto por mi parte, y bueno, participó en Multifest de Cortos Verdes Internacional, y decidí subirlo abiertamente a internet pues para que la gente pudiera apreciarlo, para que pudiera verlo, y bueno, que finalmente es lo que uno busca como realizador, ¿no? Claro, que pueda llegar a la mayor parte público posible. Claro. Muy bien, Pablo Gómez, realizador de este cortometraje 7 días, te agradezco mucho que hayas estado aquí en Corto y Queda. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Cortometraje Tinta Roja. Dirección Armando Manjarres. Fotografía Alexis García. Diseño de producción Tania Radillo. Diseño sonoro y música original Walter Martínez. Postproducción Jonathan Soto. Producción Cintia Galindo. Con las actuaciones de Tadeo Romo y Brenda Contreras. Duración 5 minutos 51 segundos. Bien, ahora en esta parte del programa vamos a platicar con Cintia Galindo. Ella es la productora de Tinta Roja, este cortometraje dirigido por Armando Manjarres, que vamos a presentarle a continuación. Y le doy la bienvenida a Cintia, quien es una joven todavía estudiante de realización de cine digital en el Centro de Artes Audiovisuales. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Pues te metiste en este proyecto de Tinta Roja.
que forman parte, eran del mismo grupo, del mismo equipo. ¿Cómo fue el origen de Tinta Roja? Así es, estábamos en tercero cursando la materia de, pues era producción, cámara y postproducción. Entonces era como teníamos que hacer un corto de cine negro. Entonces esas materias nos iban a evaluar con el producto final. Y así es como nace, hicimos un equipo entre nuestros, que ya nos teníamos como amistad y habíamos hecho proyectitos, entonces así fue como nace. Bueno, este ser proyecto. productora no es nada fácil. De hecho, te debo de decir que para hacer esto un ejercicio escolar como que escaló un poquito, estaban ustedes ambicionando Sí. algo que fuera un poco más que solo un ejercicio de clase, ¿verdad? Sí, o sea, eso era como lo primerito que nos propusimos, o sea, no hacer como algo así nada más por entregar a la escuela, sino queríamos hacer un producto que pudiéramos meterlo a un festival o que se diera como más, que diera más pasos, que no quedara en una aula. Entonces fue así como todos nos metimos esa idea y fue como empezamos a trabajar para que saliera Cuando el dices producto. todos, ¿quiénes eran? Pues en sí éramos 6. 6. Ajá, pues diseño de producción, Walter, diseño sonoro, Armando, el director, Jonathan, el postproductor, Alexis, el que hizo fotografía, y yo, o sea, siempre nuestra química fue muy buena y siempre estábamos como en el mismo punto, pues, ¿no? La idea es de Armando. La idea empieza siendo de Armando y después entre todos aportamos a esa idea. Él quería hablar sobre un escritor y así es como empezamos a escribir el guión. Después cada uno, en el corto salen poemas de diferentes autores, como Alejandra, ay, se me fue su nombre, pero son la recolecta de varios poemas y todos empezamos a aportar poemas de nuestro agrado, Arseny Tarkovsky y así, ¿no? Entonces fue como la historia fue dándose sola con la aportación de todos, fue así como algo raro. Pero el Pero guión no. estuvo más o menos rápido. Sí, lo hicimos en 3 días. En 3 días le dedicábamos 2 horas, salíamos de la escuela, nos quedábamos todos y ya empezábamos a escribir las escenas, o sea, o aportar ideas, ¿no? La lluvia de ideas y después, no, pues que en esta escena le quitamos, en esta escena deberíamos agregarle esto, el personaje, su perfil psicológico, chalala, chalala. ¿Hubo algo que discutieran mucho? Sí, primero grabamos en el Palacio de las Vacas y fue un producto que no convencía, no nos convenció mucho, pero habíamos gastado dinero en, en ese día de producción. Y al último, para mí fue difícil dejar ir como esto, pero era necesario porque no nos servía en el proyecto. Entonces esa fue la única discusión que hubo y de grabar en otro lado porque se nos salió del control grabar en un exterior por los permisos, entonces ese fue otro punto, pero lo resolvimos después así de la forma más sencilla, que es cuando la asfixia, que está con la pashmina, o sea, planos cerrados, y salió todo muy bien. ¿Cuánto tiempo tuvieron para preparar el rodaje? 2 meses. 2 meses de 2 meses preparación. de preparación. Lo cual sí los hizo buscar locaciones, como dices tú, muy especiales. Sí, al principio eso que comentó que no nos sirvió, pues fue como el reto más grande, conseguir grabar en Palacio de Vacas y conseguir patrocinios para poder grabarlo. No nos funcionaba, entonces terminamos grabando en un departamento de Walter y ahí hicimos todo el rodaje. ¿Por qué dices que no les funcionaba? ¿Qué había ahí en el Palacio de las Vacas que a la hora de la hora, qué era? ¿Algo visual? Ajá, no era verosímil el escenario, la atmósfera no se, lo veíamos pero se veía falso, o sea, no era creíble pues, entonces era como otro contexto y atmósfera que no nos funcionaba en el relato, entonces, no. Luego de esos 2 meses, ustedes están listos para el rodaje. Cuéntanos, ¿qué sintió tal cual la productora el día que va a comenzar el rodaje? Pues mucho estrés. ¿Sí? Sí. ¿Qué era lo que más te estresaba? El tiempo. ¿Sí? El tiempo. ¿Qué pensabas? ¿Que no iban a alcanzar a...? Teníamos solo 12 horas para rodar y 1 hora, o sea, 12 horas y 1 hora de descanso. Entonces yo sentía que no
que no lo íbamos a cumplir. Entonces estaba muy estresada y muy nerviosa porque sentía que el tiempo se nos estaba yendo así de las manos. Pero al final de todo salió. Todo funcionó. Salió a tiempo y forma. Muy bien, Cintia, vamos a hacer ahora una pausa y después regresaremos para ver Tinta Roja. Okay. Vamos a hacer la pausa y volvemos para ver este cortometraje de Armando Manjarres. Bueno, ya nos platicaba Cintia Galindo, la productora de Tinta Roja, que prácticamente el rodaje era casi como con el tiempo en contra, como en un rally, 12 horas para tener todas las imágenes, todas las actuaciones que necesitaban para este cortometraje que ahora le vamos a mostrar a continuación. Así que corre película. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Bueno. Sí. Ya estoy en eso, sí. No, le prometo que pronto va a recibir noticias mías. Sí. Ya está casi listo. Ok. Pues yo me comunico entonces. Muy bien, gracias. Ya me voy. Suerte con tu novelita, Julio. A ver si ya la acabas, ¿no? Demasiados han muerto tal como morimos para que sus muertes sean prueba de nuestra agonía. El alma ya está harta de estar encerrada en un estuche con oídos y ojos del tamaño de una moneda y de la piel. Así como tus alas, mis manos son causa de libertad o encierro. Bueno. Hey, Julio, te estuve marcando en tu celular, pero me estuvo mandando a buzón. Nada más quiero decirte que hoy me voy a quedar a dormir con mis papás, ¿ok? Ok. La mujer fue asfixiada con su pashmina roja. La investigación señala que la víctima se dirigía a su domicilio cuando ésta fue interceptada por su agresor.
Muy bien, esto fue Tinta Roja de Armando Manjarrés y estamos platicando con Cintia Galindo, productora de este cortometraje. Tú como productora, Cintia, siempre hay algún momento que pues se vuelve en obsesión para el equipo de producción. ¿Cuál fue de estas imágenes, de todas las escenas que vimos, cuál fue ese momento más problemático? Fue a la hora de liberar el ave. Teníamos solo 2 aves, entonces teníamos que hacerlo de la mejor manera. La primera por si quedaba luego, y si no, pues ya la segunda. Quedó a la primera, o sea, sí. Una sola tuvieron. El ave sale volando, entonces alcanza a verse por la parte de atrás de la cámara. Fue la trayectoria que ustedes querían. Sí. Muy bien, Cintia, vamos a hacer una pausa. Y ahora regresamos para seguir platicando de Tinta Roja y de tu trabajo. Muy bien, seguimos nuestra conversación con Cintia Galindo, productora de Tinta Roja, esta joven productora. Cintia, cuéntanos sobre lo que llaman el casting, la elección del actor. ¿Cómo fue la selección del protagonista? Pues hicimos primero que el cartel lo posteamos en redes sociales y en la escuela, entonces recibimos muchos correos, llamadas para citas y los empezamos a realizar, ¿no? No nos convencían tanto, o sea, bueno, al director y a todo el club era como que siempre faltaba algo. Y así estuvimos en la búsqueda y un maestro nos propuso a Tadeo, entonces le mandó el trabajo que había realizado con él a nuestro director Armando y le encantó, entonces fue así como decidimos que se quedaba él. Y desde el punto de vista de la productora, ¿cómo fue el trato y el trabajo con el actor? Pues bien, o sea, no fue mucho, porque en realidad no era como que yo tratara tanto con él, más bien Armando, y yo era como para los llamados, marcarle para a qué horas era el llamado, o pasábamos por él y cosas así, y del vestuario, pero más bien, pero fue buena. Fue buena la relación. Poca, pero buena. Cintia, una vez que ya tienen terminado este rodaje express que hicieron de 12 horas, viene todo el proceso de producción, de postproducción, armar la película. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer este ensamblado, este pegado de todo? El último día de rodaje se pasaron todos los archivos y comenzaron a revisar cuáles se quedaban. Entonces nosotros empezamos a desalojar la casa y todo eso, mientras Armando y Jonathan y Walter y Alexis se ponían a revisar el material. Después de eso se reunieron, el director y Jonathan, entonces empezaron a montar aproximadamente como 2 días de montaje, o sea, dedicándole no todo el día, sino horas, no sé, 3, 4 horas cada día. Pero fue algo ¿Y estuvo rápido. en una sola versión o tuvieron que darle vueltas y encontrarle? Sí. ¿Tú te enteraste había algo ahí que necesitaban, que era crucial para que se... Sí, la escena del baño. La escena del baño fue crucial, la necesitábamos, pero no nos gustaba del todo. Pero si la quitábamos, no mostraba esa parte de cuando él se lava la cara y como que está tratando de quitar toda ese estrés que tiene. Entonces sí lo sentíamos como necesario. Entonces, ¿Y eso tuvieron que volverlo a rodar? No, dejamos el que ya teníamos, aunque no nos gustaba del todo, tuvimos que dejar. Hay un gran apoyo también de la música para que funcione la anécdota. ¿Cómo fue el trabajo de la música? ¿Qué nos puedes decir? Walter es el que hace el diseño sonoro y él en toda su auditoría, o sea, lo hace en su casa, con todo su aporte. Y cuando lo entrega, pues a todos nos parece muy satisfactorio, nos gusta mucho y se queda automáticamente así. Entonces, pues hace como toda la labor, ¿no? ¿Ustedes vieron el resultado, digamos, ya la última versión de esta postproducción de este momento? ¿Cuándo?
¿Cuánto tiempo después de...? Un día antes de presentarlo en la videosala, cuando nos iban a calificar, lo vimos antes, un día, y fue así de que sí, nos gustó. A mí en lo personal me gustó y todos fue como, pues sí, nos encantó nuestro proyecto y ya lo presentamos al día siguiente en el CAP. ¿Lo han difundido más? Sí, he estado en festivales, estuvo en el Festival de CAP, en Irapuato, en el primer festival de cine, y en el DF en un festival, pero no recuerdo el nombre, lo mandó Armando. No recuerdo ahorita el nombre, pero también estuvo. Muy bien, pero sí ha tenido difusión, sí. Y ahora en Corto y Queda. Ahora en Corto. Cintia Galindo, productora de Tinta Roja, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Nos tenemos que despedir, entonces yo también le agradezco a usted su atención a este programa y le recuerdo, el cine es como la vida y la vida está hecha de pequeños momentos. Esto fue Corto y Queda, soy Guillermo Baidovitz, hasta la próxima.